¿Se acuerdan que les había dicho que en realidad hay ciertos tejidos en los cuales la glucosa facilita la captación de glucosa, justamente a través del GLUT4 que estuvimos viendo ahí en el mecanismo de acción? Entonces, en esta tablita vemos los tejidos que tiene, o sea, en los cuales la insulina facilita la captación de glucosa a través del GLUT4, y los tejidos en los cuales no facilita porque en realidad no tiene, esas células no tienen ese transportador de glucosa, el GLUT4. Entonces, fíjense que los tejidos que sí tienen, es decir, que para que ingrese la glucosa tiene que haber insulina, tenemos músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso, tejido adiposo, hipófisis y glándula mamaria. Ese sería el listado de todos los tejidos en los cuales cuando hay insulina me estaría estimulando el ingreso a través del mecanismo ese que vimos utilizando GLUT4. Acá hay una salvedad, que yo se las aclaro para que ustedes ya lo sepan, es que el músculo esquelético hace falta insulina para que ingrese glucosa en el músculo en reposo. Cuando el músculo está en actividad, es decir, se está contrayendo, ahí ya no hace falta insulina. Es decir, por ejemplo, un animal que está haciendo actividad física, es decir, que entendemos que sus músculos se están contrayendo, ahí para que ingrese glucosa, no hace falta que haya insulina. El hecho de que el músculo esté en actividad lo hace como independiente, el ingreso de glucosa al músculo lo hace independiente de insulina. De hecho, es bastante lógico, ¿no es cierto? Porque la glucosa es una fuente de energía sumamente importante para el músculo, entonces si solamente pudiese ingresar cuando hay insulina, un animal podría estar haciendo actividad física y normalmente en ese momento la insulina está baja, ¿no es cierto? Entonces no ingresaría en cantidades suficientes de glucosa a las células en actividad. Entonces esa es una diferencia. O sea, el músculo esquelético en reposo. Cuando está en actividad, la glucosa ingresa sin necesidad que haya insulina. Después, el músculo cardíaco, en realidad la glucosa no es muy importante. Para el músculo cardíaco, la energía para los cardiomiocitos se basa básicamente en ácidos grasos. Por eso no es tan importante la glucosa como fuente de energía para esas células. El músculo liso, sí, tejido adiposo, hipófisis y glándula mamaria. Y después este sería el listado de tejidos o de órganos que no requieren, o sea, que no poseen GLUT4. El encéfalo, ¿se acuerdan que dijimos que el encéfalo, para la subsistencia de las células nerviosas, tiene que haber sí o sí glucosa? Por eso también es tan importante mantener los niveles de glucemia. Entonces, evidentemente que no es dependiente de insulina, porque si no, cuando están los niveles bajos de insulina, el tejido nervioso se quedaría sin glucosa, se quedaría sin energía. Y acuérdense, como les dije recién, el tejido nervioso depende casi exclusivamente, bajo ciertas circunstancias, lo puede utilizar el cuerpo cetónico, ¿no? Pero en realidad la glucosa es la fuente de energía fundamental e indispensable para el tejido nervioso, sistema nervioso. Los túbulos renales, ¿se acuerdan que en los túbulos renales, cómo se absorbía la glucosa? A través de unos transportadores, ¿se acuerdan? Pero era un transporte activo secundario, el SLGT1, era un transportador de membrana que ¿se acuerdan que hacía cotransporte de sodio y glucosa? Lo mismo que ocurría en el intestino delgado para la absorción de glucosa. Entonces, este tipo de transporte de glucosa es independiente de insulina. Acuérdense que los SLGT1 y esos tipos de transportadores no son dependientes de insulina. La mucosa intestinal, por la misma razón, ¿no es cierto? Porque están ese tipo de transportadores, esos cotransportadores que no son dependientes de insulina. En los eritrocitos también, o sea, los eritrocitos también, la fuente de energía es solamente glucosa. Acuérdense que los eritrocitos no tienen nada, ¿no es cierto? Son la única forma que pueden obtener energía a través de la glucólisis, y entonces por eso no
la glucosa puede ingresar a los eritrocitos por más que no haya insulina. No depende de la insulina para que ingrese la glucosa. Y después en el hígado, que en realidad en el hígado no, directamente no, o sea, no hay GLUT4, o sea, la glucosa ingresa por otro transportador, por otros GLUT, y que no son dependientes de insulina. Sin embargo, la insulina promueve el ingreso, pero no a través de GLUT4. Estimula otras enzimas, por ejemplo, la exoquinasa, por ejemplo, y otras enzimas para la utilización de glucosa intracelular, lo que hace que aumente el pasaje de la glucosa a través de la membrana, pero no es a través de GLUT4. Bueno, es respecto a los tejidos en los cuales la insulina facilita el ingreso y en los cuales no facilita el ingreso. Acuérdense que en el hígado facilita el ingreso, pero no a través de GLUT4. Eso es importante, una salvedad importante. Ahora vamos a ver cómo hace, cuáles son las respuestas celulares que llevan a una reducción de la glucemia. Por un lado, dijimos que aumentaba el ingreso de glucosa a las células a través de los GLUT4, esos transportadores de glucosa, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. Entonces, eso hace que ingrese más glucosa a las células. Por otro lado, en el hígado, lo que hace es disminuir la hidrólisis o la degradación de glucógeno en el hígado. Y por otro, estimula la glucogenogénesis. O sea, por un lado, disminuye la degradación de glucógeno, y por otro lado, estimula la producción de nuevo de más cantidad de glucógeno a partir de glucosas. Entonces, fíjense que todas esas son maneras en las cuales se consigue disminuir la glucemia. Y a su vez promueve el depósito de grasas. ¿Cómo? A través de esas vías metabólicas que dijimos que tienen los adipocitos, a través de los cuales a partir de la glucosa pueden producir ácidos grasos, y esos ácidos grasos se van a esterificar con glicerol para producir triglicéridos de depósito. Estas son cosas que ustedes, digamos, de metabolismo intermedio, que ya deberían manejar, que ya hemos visto incluso. Ahora veamos los efectos de la insulina. Dijimos que actuaba fundamentalmente en muchas células, en la mayor parte de las células, excepto aquellas que no tienen receptores, ¿no? Pero son muy pocas. Actúa fundamentalmente en el hígado, en el músculo y en tejido adiposo. Ahora lo que vamos a ver es un listado de vías metabólicas que estimula o que inhibe en cada uno de estos tejidos u órganos. En el hígado, ¿qué hace? Aumenta la síntesis de proteínas. ¿Por qué aumenta la síntesis de proteínas? Porque va a promover la síntesis de enzimas que están involucradas con el metabolismo de la glucosa, y justamente estas enzimas son proteínas. Entonces, de hecho, estimula la síntesis de proteínas. Y también de otras proteínas que no son necesariamente enzimáticas, sino también la producción de proteínas plasmáticas, por ejemplo, y proteínas con otros fines, digamos, proteínas hepáticas. Aumenta la síntesis de lípidos. Nuevamente, acuérdense que el hígado con la glucosa, la glucosa la podía hacer ingresar en la síntesis de ácidos grasos, y esos ácidos grasos sintetizar triglicéridos, y a su vez esos triglicéridos, si recuerdan, podían formar parte de las LDL, ¿recuerdan? O pero mejor dicho, las VLDL, que son parecidas a los kilomicrones, esas partículas de lipoproteínas, que son parecidas a los kilomicrones que produce el hígado y que los larga a la circulación, los VLDL. En el interior, recuerdan que tenían triglicéridos. Bueno, justamente los triglicéridos muchos de los triglicéridos que produce el hígado, a partir de esa glucosa, ¿cierto?
los vehiculiza luego a través de las BL de esas partículas de lipoproteínas que están en circulación. Y a su vez promueve, como ya habíamos dicho, la síntesis de glucógeno. Y por otro lado, las cosas que inhibe sería la gluconeogénesis, que sería la formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Justamente está inhibido ese proceso, porque yo no quiero más, hay exceso. Acuérdense que estamos en una situación post-consumo de alimentos donde hay mucha glucosa, entonces no se necesita más glucosa. Entonces la gluconeogénesis es un proceso que está inhibido. Y obviamente la cetogénesis que se da cuando hay un aumento de la utilización, de la degradación de grasas, de lípidos para obtener energía, en este caso tampoco es. Entonces la cetogénesis hepática también se ve inhibida. Ahora, si vamos al músculo, vemos que aumenta el ingreso de glucosa a través justamente de los GLUT4, aumenta la síntesis de glucógeno muscular, aumenta la captación, es decir, el movimiento de aminoácidos desde el espacio extracelular al interior de las células, y a partir de esos aminoácidos también se van a sintetizar proteínas y justamente la insulina promueve la síntesis de proteínas, es decir, es un anabólico proteico, una sustancia que es anabólica. Proteica es una sustancia que promueve la síntesis de proteínas. Ya vamos a ver que eso es muy importante para, obviamente, para el mantenimiento de la sanidad de los músculos y también para el crecimiento de los animales. Y finalmente vamos a ver cuáles son los efectos de la insulina sobre el tejido adiposo. Aumenta el ingreso de glucosa a través del GLUT4. A partir de la glucosa, como habíamos dicho, aumenta la síntesis de ácidos grasos. Recuerdan que la glucólisis termina con la formación de piruvato y acetil-CoA, y el acetil-CoA luego es utilizado para la síntesis de ácidos grasos. Y con esos ácidos grasos, más glicerol, que va a depositar esos ácidos, esas grasas como triglicéridos, ¿no es cierto? Entonces aumenta el depósito de triglicéridos. Y por otro lado, dos acciones sumamente importantes de la insulina es la activación de la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa la mencionamos varias veces cuando estudiamos distribución de los nutrientes. Es una enzima que se encuentra en el endotelio de los capilares, sobre todo en ciertos tejidos, tejido adiposo, tejido muscular. Y esta enzima lo que hace es justamente a partir de los kilomicrones, que son esas partículas de lipoproteína que transportan triglicéridos exógenos que provienen de la dieta, y también de los BL, DL, que yo se los mencioné anteriormente, que son lipoproteínas que transportan triglicéridos endógenos, es decir, que son producidos por el propio animal a nivel del hígado. Entonces, lo que hace la lipoproteína lipasa es justamente hidrolizar esos triglicéridos que se encuentran dentro de estas dos partículas de lipoproteínas que le nombré, de los kilomicrones y las BLDL. La hidrólisis de esos triglicéridos me da ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos quedan en circulación o los toma el tejido adiposo para depositarlos, o quedan en circulación y los toman otros tejidos como fuente de energía. Pero si asumimos que este animal se encuentra en un estado postprandial, es decir, luego de haber ingerido alimentos, tiene mucha glucosa, entonces los ácidos grasos no los va a usar como fuente de energía. Entonces, lo que va a estar haciendo es, con esos ácidos grasos, lo va a estar tomando el tejido adiposo, los adipocitos, y lo van a esterificarlos con glicerol, formar triglicéridos y depositarlos como grasas, como lípidos de depósito, como lípidos. Y por otro lado, que también la habíamos mencionado cuando vimos el metabolismo intermedio y distribución de los nutrientes, a esta enzima que es la lipasa sensible a hormonas. La lipasa sensible a hormonas es una lipasa, una lipasa intracelular que está dentro de los adipocitos,
Cuando esa lipasa está activa, lo que hace me va a estar hidrolizando los triglicéridos a ácidos grasos y colesterol, y van a salir hacia el exterior. Pero en esta situación, al contrario, yo no quiero, o sea, no es necesario hidrolizar grasa, al contrario, es necesario depositar grasa en esta etapa. Entonces, la lipasa sensible a hormonas está inhibida. ¿Quién la inhibe? La insulina, justamente, es otra de las funciones. Está inhibida, por lo tanto, si tengo la lipasa inhibida, sensible a hormonas inhibida, va a haber menos hidrólisis de los triglicéridos. Entiéndose que son dos mecanismos que me van a estar conduciendo a un aumento del depósito de triglicéridos en los adipocitos. Y con esto damos por terminada lo que sería el estudio, digamos, de la insulina. Ahora vamos a ver, que es relativamente más corto, lo que sería el glucagón. En este caso, es como de naturaleza proteica, ¿no es cierto? Porque en realidad es un polipéptido, es más, lo que sucede es más chico que la insulina, y por otro lado es menos complejo, ¿no es cierto? Es más simple, porque en realidad es una cadena lineal de aminoácidos. De hecho, está formado por 29 aminoácidos, pero es una molécula lineal, no tiene estructura estructura terciaria, cuaternaria, ¿no es cierto? Y por eso es un polipéptido. Es producido y secretado por las células A de los islotes pancreáticos. La vida media es similar, fíjense, a lo que sería la insulina, 5 a 10 minutos es la vida media de esta hormona. Es degradado por el hígado y está a concentraciones muy bajas, como en general todas las hormonas, ¿no es cierto? Pero bueno, si se acuerdan en el gráfico ese, habíamos dicho las unidades eran en picogramos, o sea que son concentraciones realmente muy bajas. El concepto general es que las hormonas actúan de ese modo, con concentraciones muy bajas. En cuanto a los inductores, es decir, lo que me estimula la producción, tenemos la hipoglucemia, justamente, acuérdense que vamos a ver que el glucagón, y como habíamos visto en una de las primeras transparencias, el glucagón es una hormona hiperglucemiante. Vimos que la insulina de hecho es la única hormona hipoglucemiante. Ahora vamos a ver que el glucagón forma parte de todo un conjunto, una familia, ¿no es cierto?, de hormonas que son hiperglucemiantes. Entonces, evidentemente que una hipoglucemia, una caída de la glucosa a nivel de sangre, eso va a ser un estímulo importante para la producción y liberación de glucagón. El cortisol, que justamente vamos a ver más adelante, que también esta es una hormona que produce la corteza de la glándula adrenal, y vamos a ver que se libera en situaciones situaciones adversas, ¿no es cierto? Situaciones de estrés. Entonces vamos a ver que también en esa situación hace falta movilizar reservas, por eso también se estimula el glucagón. El ejercicio, que también es una situación donde la demanda de glucosa también está elevada, entonces también por ende es una situación que me estimula la producción de glucagón. Y los estimulantes beta-adrenérgicos, es decir, que una estimulación simpática, por ejemplo, me estaría induciendo, ¿no es cierto?, o provocando la liberación de glucagón. Lo cual también condice, digamos, con todas esas situaciones, el ejercicio, una situación estresante, todas las situaciones que produzcan una situación donde pueda haber un aumento de los requerimientos de la glucosa, evidentemente que se van a poner en marcha mecanismos para incrementar la concentración de glucosa circulante. Y en cuanto a los que inhiben en las células A en la producción de glucagón, tenemos la glucosa misma, es decir, cuando tengo glucosa alta, evidentemente eso me va a inhibir. La somatostatina, que dijimos que era ese mensajero químico, esa hormona, ¿no es cierto?,
que producen las células D, que me va a estar controlando la producción de... En realidad me va a estar inhibiendo glucagón, insulina y también el polipéptido pancreático. Los ácidos grasos libres también me inhiben, porque justamente vamos a ver que esta es una hormona que tiende a aumentar los ácidos grasos libres. Entonces sería como un mecanismo de retroalimentación, ¿no es cierto? Si el glucagón hace que me aumente la glucosa y que me aumente los ácidos grasos libres, es lógico que estos productos, ¿no es cierto?, me estén inhibiendo la producción de esta hormona. Eso lo habíamos visto en la clase introductoria, lo habíamos visto como un mecanismo de retroalimentación negativa. La secretina, bueno, por ahí no. Alguno de estos factores o estas sustancias que inhiben, por ahí uno le puede encontrar mucha lógica. La misma insulina, eso ya también lo vamos a ver. Y la cetona, ¿no es cierto? Los cuerpos cetónicos también. Acuérdense que vamos a ver ahora que una de las funciones de esta hormona es promover la cetogenia, aumentar la cetogenia, ¿no es cierto? Entonces, si hay más cuerpos cetónicos, evidentemente es que eso también, a través de un mecanismo de retroalimentación negativa, me va a inhibir la liberación de glucagón. Ahora vemos los efectos de glucagón. Va a actuar sobre hígado y sobre el tejido adiposo. Y lo que no va a hacer, no va a actuar sobre el músculo, a diferencia de la insulina que habíamos visto que actuaba en el músculo. En el caso del glucagón no actúa en el músculo, sino que actúa sobre hígado y tejido adiposo. Sobre hígado me va a aumentar la glucogenólisis, es decir, la destrucción, la hidrólisis de glucógeno. Esa hidrólisis de glucógeno me va a producir glucosa y recuerden que el hígado tiene las enzimas necesarias para llevar, mejor dicho, para el pasaje de glucosa 6-fosfato a glucosa, y esa glucosa sí puede atravesar las membranas del adipocito hacia el torrente circulatorio. Acuérdense que mientras la glucosa está fosforilada no puede atravesar las membranas celulares, entonces por eso es importante esa enzima, la glucosa 6-fosfatasa, la responsable de quitarme el fósforo, de transformar la glucosa 6-fosfato a glucosa, y esa glucosa ahora sí puede atravesar la membrana. Eso a diferencia del músculo, que recuerden que no tiene esa enzima, por eso el músculo no puede contribuir de manera directa con glucosa a la circulación. Me va a estar estimulando también lo que es la gluconeogénesis, es la producción de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. La cetogénesis, acuérdense que es la producción de cuerpos cetónicos, porque justamente bajo esas, el glucagón promueve la utilización de los lípidos como fuente de energía. Entonces, por ende, también me van a estar aumentando los cuerpos cetónicos. Entonces, el glucagón promueve la cetogénesis a nivel del hígado. Entonces, estos cuerpos cetónicos que se liberan en la circulación también pueden ser utilizados por los tejidos periféricos para obtener energía de forma alternativa a la glucosa. Y promueve por todas esas, por la glucogenólisis y por la gluconeogénesis, son vías que promueven la liberación de glucosa del hígado al torrente circulatorio. Y por otro lado, si observamos los efectos de esta hormona sobre el tejido adiposo, lo que hacen es activan la lipasa sensible a hormonas. Acuerden, esa enzima que estaba inhibida por acción de la insulina, justamente el glucagón tiene la acción contraria, la activa. Entonces, al activarse esta lipasa, se van a aumentar la lipólisis. Y acuérdense que como productos de la lipólisis, perdón, los productos de la lipólisis son ácidos grasos y glicerol, y estos pasan a la circulación. Por lo tanto, tengo en circulación ácidos grasos que podrán ser utilizados por los tejidos periféricos como fuente de energía, y a su vez tengo glicerol que va a ir al hígado, donde va a ingresar en la gluconeogénesis para producir más glucosa. Profe, sí. En sí sería lo que pasaría en el periodo posabsortivo, vendría a ser, o sea, en el periodo de ayuno prolongado. No, en periodo de ayuno. Claro, o sea, como posabsortivo asumimos que son pocas horas después que el animal consumió.
Esto ya sería a medida que ya estamos más allá de las A las 4 o 48 5 horas, horas, ¿no es cierto? claro. Vendría a ser en sí En en ayuno ayuno. prolongado. Claro. Sí, medianamente, porque evidentemente, por ejemplo, si vos a tu perro le das de comer una vez al día, durante las primeros 5, 6 horas, 7 horas, vas a tener que la insulina te va cayendo. Y después te va a empezar a aumentar el glucagón cada vez más, ¿no es cierto? O sea que vos podrías considerar que a partir de las 7, 8 horas de haber consumido, ya ahí empieza, la insulina ya ha bajado bastante y el glucagón te está empezando, te está aumentando. Acuérdense que Claro. son como contrarias, ¿no es cierto? Mientras una aumenta, la otra baja, normalmente. Salvo en el Es la, periodo ese cortito post-absortivo, donde puede aumentar un poco el glucagón. claro, sería la forma de mantener De, man- los valores normales de de glucemia. glucemia durante el ayuno. Claro. Ujú. Y esto está tomado, está en la mayoría de los libros, creo que está tomado de Gannon, pero está en la mayoría de los libros. ¿Cómo sería la relación, o sea, cómo sería el control local, ¿no es cierto?, de la secreción de estas hormonas? Las flechas rojas significan una estimulación y las flechas verdes serían una inhibición. Y fíjense que acá tenemos las hormonas que produce el páncreas: el glucagón, la insulina, que son las más importantes, la somatostatina y el polipéptido pancreático. No se conoce bien la función, como habíamos dicho. Fíjense que la somatostatina, la función que tiene es inhibitoria, tanto a sí misma. Fíjense que acá directamente la somatostatina a su vez se controla a sí misma porque produce una inhibición de la secreción de la misma somatostatina, el polipéptido pancreático, y también te inhibe a glucagón e insulina. Después, en cuanto a la activación, fíjense que el glucagón estimula la somatostatina y te estimula a la insulina. Mientras que la insulina se inhibe a sí misma e inhibe al glucagón. Esas serían como las relaciones, ¿no es cierto?, entre todas estas hormonas y mensajeros locales, ¿no es cierto? Pero bueno, no hay mucho más que... Y bueno, y para ir redondeando, esto también no deja de ser algo como un resumen. Después tengo otra transparencia, otra transparencia más relacionada con esto. Pero básicamente ustedes ven ahí, vemos un rango, o sea, en este gráfico vemos la glucemia en gramos por litro. Acuérdense, acá está en gramos por litro, en lugar de miligramos por decilitro, está representada en gramos por litro, pero bueno, es lo mismo. Entonces, fíjense que tenemos un rango, esto que está en color violeta o rosa, no sé qué color es, ese sería el rango, ¿no es cierto?, de la glucemia normal. Entonces, las dos hormonas que estarían controlándome sería, por un lado, la insulina, tendiendo a bajar la glucemia para mantenerla dentro de ese rango, y cuando me baja demasiado, o se me escapa de ese rango, pero para el lado inferior, me estaría actuando el glucagón, tendiendo a aumentar. Vamos a ver que hay otras hormonas que son hiperglucemiantes. Como es tan importante mantener la glucemia dentro de los niveles normales, y como un mecanismo de reaseguro, ¿no es cierto?, un mecanismo fisiológico de protección y reaseguro, vamos a ver que en realidad hiperglucemiantes son varias hormonas, que ya las vamos a ver. Evidentemente que la regulación, llamémosle, en condiciones normales, con el glucagón es como que es medio suficiente. Luego se van sumando, si ese animal permanece en ayuno, como que se van sumando otras hormonas, ¿no es cierto?, que me van a estar contribuyendo a mantener los niveles de glucemia dentro de los niveles normales. Vamos a ver que está el cortisol, está la hormona de crecimiento, están las catecolaminas, la adrenalina, hormonas tiroideas, o sea que hay una serie de hormonas, ¿no es cierto?, que me van a estar
incrementando, movilizando, ¿no es cierto?, los depósitos y promoviendo las vías metabólicas para incrementarme la glucemia. Digamos, serían todas hormonas que actuarían durante el ayuno, que, digamos, les deberíamos poner en juego en ese animal que permanece, no sé, 72 horas en ayuno. Entonces, también esto, un poco para resumir, ¿no es cierto?, el juego de estas dos hormonas bajo dos situaciones distintas. Una sería cuando los niveles de glucosa sanguíneos aumentan, que sería acá, ¿no es cierto? No, mejor dicho, vamos a empezar al revés. Lo lógico es empezar desde acá. Tengo bajos niveles de glucosa sanguínea, entonces eso es captado por el páncreas. El páncreas, a partir de las células A, de los islotes, liberan glucagón, y el glucagón acá está solamente, se muestra solamente el efecto de glucagón sobre el hígado. Acuérdense que también hay efectos sobre el tejido adiposo, pero bueno, acá está representado solamente relacionado con la glucosa. Entonces, fíjense que el glucagón lo que promueve es la glucogenólisis, es decir, la hidrólisis de glucógeno para formarme glucosa. Entonces, la glucosa pasa a la circulación y me estaría corrigiendo, ¿no es cierto?, esa caída en los niveles sanguíneos de glucosa. Por otro lado, si tenemos una alta concentración de glucosa, eso me va a promover, me va a estimular a nivel del páncreas la liberación de insulina. La insulina me va a promover el ingreso de glucosa a las células, y a su vez en el hígado también me va a promover la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Todo eso va a llevar a una caída, ¿no es cierto?, una disminución de niveles de glucosa sanguíneo, y por ende trata de corregir estas altas concentraciones de glucosa. Y con eso daríamos por concluida, digamos, esta presentación sobre páncreas endocrino. Un poco aplicado, ¿no es cierto?, digamos, en realidad tanto insulina como glucagón tienen un efecto sumamente relevante, importante en todo lo que es el metabolismo intermedio de los nutrientes, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué hora es. Vamos a dejar de presentar por ahora. Quedamos 10 ya, quedamos pocos, ¿eh? Bueno, son las 4:20. Lo que podemos hacer, por lo menos como para cerrar esto y ver sobre todo las funciones de la insulina, algún representante o los representantes del grupo 1 y 2 que tenían justamente asignado ese problema de un animal luego de la ingesta de una dieta con abundante contenido de almidón, veamos a ver cómo estarían actuando las hormonas, cuál sería la situación, ¿no es cierto?, a nivel del metabolismo intermedio de ese animal, y cómo serían los perfiles hormonales en ese animal luego de la ingesta de... A ver, ¿quién está del grupo 1? Qué pocos que somos. ¿Queda alguien del grupo 1 o 2? Hola, profes. Agustina. ¿Quién más está? ¿Del grupo 2 hay alguien? ¿Vos sos del 1 o del 2, Agustina? No tengo acá el listado. Soy del grupo 1. ¿Sos la única que está? Ahora me fijo. Está Emma, pero a Emma no le anda el micrófono. Ah, bueno. ¿Y del grupo 2? Ay, no sé qué es el grupo 2. A ver, déjame ver.
Acá los tengo, me parece. Grupos. Andrés Navarro, Ángel Galarza, no están. Y María del Mar Stelzer, que tampoco me parece que está. Bueno. Juan Agustín, has quedado sola. Te dejaron sola. ¿Te animás que sería básicamente en base a las funciones que vimos de la insulina? Acuérdense que un animal, luego del consumo de alimento, va a tener altas, digamos, el aumento de la glucemia me va a estar, entre otros estímulos, me va a incrementar, me va a estimular la liberación de insulina, y tendríamos que ver cuáles son las funciones de la insulina en este caso para bajarla. Y más hacer así sería un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en la clase de hoy, ¿no? Sí. Ahí. Si alguien más quiere sumarse, bienvenido. Pasa que Si querés algo, yo te ayudo. Dale. Bueno, ¿empezamos, Agus? Sí, como quieras. No te hagas drama. Bueno, de acuerdo al problema, como dato tenía que, bueno, la glucemia normal estaba entre 70 y 100 miligramos por, no sé si era decilitro o mililitro. Decilitro. Y en el caso del, bueno, Es del animal... decilitro, acordate que son 10 litros serían como 100 mililitros, ¿no? Entonces, por eso también lo podés decir por ciento, podés decir 70 a 100 miligramos por ciento. Ah, bien. Que es cada 100 mililitros, entonces sería lo mismo. ¿No? Ajá. Bueno, y en el Lo caso... podés expresar en gramos por litro también si querés, o sea, unidades no importa. Bueno, y en el caso de este animal, la glucemia estaba por encima de los valores normales porque tenía 140 miligramos por ciento. Bien. Bueno, como la insulina es una hormona hiperglucemiante, este aumento ¿Hiper o de hipo? hipoglucemiante. Hipoglucemiante. Esto iba a estar captado, o bueno, esto iba a hacer que se estimule, digamos, la liberación de insulina a partir de las células beta. Beta pancreáticas. B o beta. Bien. Y Sí. bueno, en la consigna de ese problema... Ahí podrías poner todo lo que te estaría estimulando, ¿no? Sí. ¿No? A ver, vamos a... ¿Cuáles serían los estímulos? En sí, profe, lo que haría vendría a ser que estimule los procesos anabólicos e inhibe los catabólicos. Yo lo que les decía antes que eso, es decir, te estaría estimulando la liberación de insulina por parte de las células B pancreáticas. Ahí tendrían que ver en esta lista, ¿no? La glucosa, ¿cómo va a estar? La glucosa va a estar elevada, ¿no? ¿Están viendo, Sí. no? Lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, se ve. La glucosa va a estar elevada, entonces a través de este mecanismo que yo les expliqué con esta, me estaría aumentando la producción de insulina. ¿Los aminoácidos cómo van a estar en ese animal que después de consumir alimento? También van a aumentar. También. Las Aumentado. hormonas gastrointestinales. Van a estar también estimuladas. Exactamente. La acetilcolina, acuérdense que estamos en un animal que está comiendo, así que va a estar estimulado el parasimpático, ¿no? Entonces eso también va a estar estimulado el parasimpático, es decir, las terminaciones parasimpáticas a nivel del páncreas me van a estar estimulando también la liberación de insulina. Ese sería Claro, las células beta para que libere la insulina. Exactamente. Vamos, esos serían los estímulos. Sí. Bien. Y bueno, de acuerdo a uno de los gráficos que mostró al último, ahora
como que me queda más claro, digamos, por qué el glucagón es uno también de los estímulos, digamos, para la liberación de insulina. Como que cuando la insulina esté siendo liberada o esté aumentada, digamos, en el caso del glucagón va a producir un efecto contrario. Las concentraciones de glucagón van a estar disminuidas, pero va va a causar el efecto, digamos, de la liberación de las células beta para que liberen la insulina. Y esa insulina puede Claro. hacer que la glucosa, que está aumentada, en este caso pase de la sangre entre el interior, al intersticio. Claro. ¿Y pueden interpretar por qué sucede este fenómeno? Que acá este aumento del glucagón. Y ese porque en ese caso el glucagón, como la línea vertical, es la que te indica cuándo ingerir el alimento, digamos. Antes de ingerir el alimento, el glucagón está aumentado en comparación, digamos, a la insulina. Sí. Y una vez que el animal ingiere alimento, el glucagón va a empezar a disminuir y la insulina capta, digamos, la glucosa presente en sangre y lo que va a hacer es aumentar para poder transportar esa glucosa. Claro. Pero vos estarías explicando esta caída del glucagón. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué acá se incrementa? Fíjate que cuando el animal come, se incrementa. Porque es una hormona hiperglucemiante. Sí, pero venía abajo, fíjate, cuando come aumenta. ¿Por qué es este aumento? ¿Y por la ingesta de proteínas, profe? Por la ingesta de proteínas, exactamente. Porque hay algunos aminoácidos que también me estimulan glucagón. Sobre todo, ¿saben por qué es muy importante este aumento de glucagón? Las dietas que tienen mucha proteína y pocos hidratos de carbono, porque el glucagón te promueve la gluconeogénesis. Es decir, que vos a partir de los aminoácidos vos podés generar glucosa. Entonces, si vos le estás dando, y ocurre mucho en los carnívoros, en los perros y los gatos, que consumen muchas proteínas, y ingieren en general pocas fuentes de hidratos de carbono. Entonces, es importante ese glucagón para transformar los aminoácidos a glucosa y poder mantener los niveles de glucosa. ¿Entienden? Que una de las funciones del glucagón, ¿se acuerdan qué era? Promover la Claro, la gluconeogénesis. gluconeogénesis. Acá. Entonces, la ¿Ven explicación, cómo digamos, de ese lo gráfico. pueden ir integrando? Sí. Claro. El glucagón aumenta la gluconeogénesis. Entonces, si vos, por ejemplo, un perro que le estás dando carne, le estás dando muy poco, tiene un poco de hidrato de carbono en el glucógeno muscular que está consumiendo ese animal, en el músculo, en la carne. Es muy poco, tiene mucha proteína. Pero ese animal, de todas maneras, también necesita glucosa para mantener los niveles de glucemia. Entonces, ahí es importante que se secrete glucagón. A partir de los aminoácidos, vos podés hacer gluconeogénesis y producir glucosa. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces, por eso, cuando el animal está ingiriendo, hay algunos aminoácidos, sobre todo, lo que te hacen también te estimulan glucagón. Y después ya empieza a bajar. Ese incremento inicial. Y sería muy importante, sobre todo en los carnívoros, cuando están consumiendo mucha carne, para justamente promoverte esa transformación de aminoácidos a glucosa, de estimularte la gluconeogénesis. Entonces, sería que el aumento del glucagón antes de la ingesta es por... Aminoácidos. Ajá, es por el aporte de proteína. Este incremento es por aminoácidos. Y después ya empieza a bajar. Sí. ¿Por qué baja? Porque la tenés la glucosa muy alta. Eso estimula entonces que... te quedas sin estímulo. Ajá. Bueno.
Bueno, era lo de secreción. Y lo de síntesis de la insulina, bueno, tengo la descripción, digamos, de la hormona, que es una hormona peptídica secretada por las células beta que forman parte de los islotes de Langerhans, del páncreas. Bien. Está compuesta por 51 aminoácidos que están divididos en dos cadenas. Una cadena alfa que está formada por 21 aminoácidos y por una cadena beta que está formada por 30 aminoácidos. Perfecto. Y ambas están unidas mediante dos puentes disulfuros que unen específicamente en el aminoácido cisteína, ¿puede ser? O sea, no me acuerdo y tampoco es tan relevante. No, lo leí ayer por eso. Sí, pues, sí, te podés fijar ahí específicamente. Sí, tienen que ser aminoácidos azufrados, ¿no? Sí, bueno, eso no lo leí. Y porque necesitas, el puente disulfuro necesitas azufre, ¿no? Bueno, como es una hormona peptídica, lo que yo encontré es que nace a partir de una molécula más compleja, digamos, sería de un polipéptido, que en este caso es la preproinsulina, que está formada por 110 aminoácidos, y bueno, cuenta con un péptido señal, y inicia, digamos, la síntesis de insulina a partir de los ribosomas y luego continúa en el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, esa preproinsulina... El rugoso, ¿no? Retículo Sí. endoplasmático rugoso. Claro. Sí, sí. Bueno, en el retículo endoplasmático rugoso, esa preproinsulina pierde el péptido señal y da lugar a la formación de la proinsulina, que está formada por la insulina y, con sus dos cadenas, alfa y beta, y por el péptido conector o péptido C. Bien. Que, están unidos mediante, ¿cómo se dice? Enlaces peptídicos. Bien. Luego de que se formó, se dio origen a la proinsulina, se encapsula en un gránulo y continúa la síntesis de insulina en el aparato de Golgi de las células beta. En el aparato de Golgi están presentes residuos de zinc. Espera, Agustina, del retículo endoplasmático rugoso va al Golgi, y en el Golgi se van desprendiendo los gránulos de secreción. Ahí se almacenan. ¿Ubicás cómo es la secuencia? Sí. Retículo endoplasmático rugoso, y ahí se exporta al aparato de Golgi, ahí es importante el péptido señal, y después en el Golgi sufre esas otras modificaciones que vos mencionaste, y se queda almacenado en los gránulos de secreción. En los gránulos. Y bueno, en el aparato de Golgi están presentes esos residuos de zinc y también están presentes proteasas, como por ejemplo las endopeptidasas y carboxipeptidasas. Las endopeptidasas lo que van a hacer es romper esos enlaces peptídicos que unen el péptido C con las dos cadenas de la insulina, liberando por un lado el péptido C y por otro lado, la insulina, que tiene las dos cadenas unidas, o sea, se mantienen unidas mediante esos puentes disulfuros. Perfecto. Y luego esta insulina, tengo después el proceso de secreción, pero tanto el péptido C como la insulina van a ser liberados a sangre, siempre en cantidades iguales. Claro, cantidades equimolares. Por eso si vos determinas la cantidad de péptido C, te da una idea de la actividad de producción de insulina, ¿no? Sí. Después también encontré de qué manera actúan esas endopeptidasas o por qué se activan.
Y encontré que es porque en el interior del gránulo el pH disminuye, o sea que se vuelve ácido. Y esto es a raíz de, encontré que era por una necesidad metabólica que activaba a unas, ¿qué serían? Enzimas que se llaman pancreostatinas. ¿Hola? Pancreastatina. Sí. Pensé que se... Pancreastatina, no son... Bueno, ¿Para qué sirven? Bueno, esas pancreostatinas lo que decía era de que iban a activar a una bomba de protones. Esas bombas de protones iban a liberar los protones dentro del gránulo, lo que hacía que se acidifique el pH, y de esa manera se activaban las endopeptidasas que iban a actuar rompiendo los enlaces peptídicos. Ajá, bien. Y bueno, después ya tengo lo que sería la secreción de la insulina. Bueno, ¿y qué tenés de la secreción? ¿Qué tenés de lo de la fusión de los gránulos? Sí, pero bueno, es un gráfico, digamos. Bueno, Bueno, explicando el gráfico. De última después paso una foto al grupo. vale. Yo tengo que, a partir de glucosa, bueno, esa glucosa ingresa mediante GLUT2 a las células beta. Sí. Una vez que ingresa la glucosa a las células beta, es atacada por una glucoquinasa, transformando esa glucosa, digamos, en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato, por vía glucolítica, se degrada formando piruvato, y el piruvato va a ser un precursor de Krebs, que bueno, ocurre en la mitocondria de la célula. Sí. A raíz de Krebs se va a formar ATP, y ese ATP va a actuar sobre el canal de potasio que es dependiente de ATP, haciendo de que ese canal se cierre. Como ese canal se cierra, aumenta la concentración de potasio dentro de la célula, haciendo que, bueno, se vuelva negativa la carga de la célula y se Menos negativa, menos negativa. porque son cargas positivas, ¿no? Entonces te van acumulando cargas positivas en el interior, entonces va perdiendo el potencial de membrana en la célula. Por Claro. ejemplo, si estaba en menos 80, pasa a menos 70, menos 60, menos 50, hasta que llega un momento que llega al umbral, ¿no? Puede estar alrededor de menos 40 el umbral. Bueno, eso voy a agregarlo. Bueno, esto hace que la célula Cuando llega al umbral, ¿qué pasa? se despolariza. Se despolariza, bien. Se despolariza la célula y eso va a hacer de que se genere, que se abran los canales de calcio. Y Primero los de sodio. Claro. La despolarización es a expensas de la apertura de canales de sodio. Y a su vez, esa despolarización causada por el ingreso de sodio, eso te abre los canales operados por voltaje, los canales de calcio operados por voltaje. Claro. Como el... ¿Lo entienden? Sí, como el canal de calcio era dependiente de ATP, estos canales de calcio son dependientes del voltaje. Bueno, como se abren los canales de calcio, aumenta la concentración de calcio dentro de la célula beta, lo que hace que se activen los microtúbulos, puede ser, y esos microtúbulos ayudan a que los gránulos no es que se acerquen la palabra. Se muevan hacia la periferia de la membrana de la célula beta, liberando, bueno, la insulina y el péptido conector o péptido C. Bien. Sí. Y es lo que está en el dibujo, en la presentación, ¿no? Sí, pero la verdad que no lo saqué ahí porque no lo encontraba. O sea, no es que no lo encontraba, sino que no lo entendía, digamos. ¿Y ahora lo entendés o no? Sí, ahora sí. Encontré un video y bueno, lo vi y ahora cuando estaba explicando entendí mejor.
Y además, bueno, que la insulina y el péptido conector se liberan mediante exocitosis de la célula beta. Y listo, no tengo más nada. Se tiene que fusionar, ¿no es cierto? La membrana plasmática con la membrana de los gránulos. Se fusionan, entonces ahí quedan abiertos. Y de ahí seguiría lo que vendría a ser la insulina en el metabolismo de la glucosa, que es lo que explicaba usted, profe. Claro, ahí pasa la circulación, ahí podrían decir cómo se transporta la insulina. Y después pasaría lo que es ¿Ah? ¿Cómo se transporta? ¿Unida a algo o libre? No, libre. Libre porque es hidrosoluble. Sí. Bien. Y ahí pasaría la inhibición de la glucogenólisis. Ahí vamos a ver la acción metabólica, ¿no? La acción... El aumento del transporte de la glucosa en sangre y músculo. Claro, fundamentalmente que está en hígado, músculo y en tejido adiposo. Claro. Bien. ¿Y ahí qué hace? Bueno, sí, decilo. No, habla. Yo en sí tengo que el aumento del transporte de la glucosa en grasa y músculo, ¿no es cierto? O sea, en lo que pasaría sería de glucosa, por glucólisis pasa a piruvato, te da acetil-CoA, que ese acetil-CoA te produce la síntesis de ácido graso, que al juntarse con el glicerol, te produce un triacilglicerio, que va a ser almacenado con tejido adiposo. Que más o menos lo que dijo usted en lo que estaba hablando recién. ¿Me escuchó, profe? Sí. Hola. Sí, te escuché. ¿Y qué podés decir acerca de los transportadores? Digamos, ¿cuál sería el mecanismo de acción, digamos, de la hormona? Según el receptor y después cómo hace, ¿cuáles serían las vías que se estimulan? ¿Cómo que vías metabólicas? Eso. Sí, digamos, hacer más o menos el caminito, obviamente no detallado, pero una vez que la hormona se une al receptor, ¿qué pasaría, digamos? ¿Cómo modificaría la respuesta? O sea, ¿cómo sería la respuesta de esa célula? Es lo que dijiste vos, Fede, acerca de que te estimula la producción de, por ejemplo, si es un adipocito, la glucosa esa entra a glucólisis, acetil-CoA, y acetil-CoA va a síntesis de ácidos grasos, y los ácidos grasos después se esterifican con glicerol y te producen triglicéridos. Entonces estaría depositando grasa. Básicamente ese animal estaría transformando ese exceso de glucosa que ingirió en lípidos de depósito. En reservas energéticas. Bueno. Pero ahora, ¿por qué no me cuentan un poquito cómo harían para, por ejemplo, para estimular el ingreso de la glucosa a las células? No, ahí no sé. Yo tampoco. ¿Qué pasa con el GLUT4? Ahí tenemos que ver esta. La imagen que mostró recién. Acá tenemos que ver esta, ¿no? Sí. Esperen un cachito. Acá, esto. O sea, vimos que la insulina, ustedes hablaron de cómo se producía en las células B pancreáticas, de los islotes, luego pasaba a circulación, viaja libre, y esta sería una célula que tiene receptores para insulina. Entonces, fíjense, la unión de la insulina produce ese cambio en el receptor, y eso llevaría a que los GLUT4 que estaban en vesículas vayan a la membrana. Entonces, a través de esos transportadores de glucosa, GLUT4, ingresa la glucosa. Y a su vez se estimularían las vías metabólicas que están relacionadas con la utilización de la glucosa. ¿Cuáles serían esas vías metabólicas? Una es la que nombraste vos, Fede, que es la producción de lípidos, la lipogénesis, ¿no? La glucogenogénesis. Claro. Glucogenogénesis. Y la estimulación de la síntesis de glucógeno, ¿qué sería? Claro, exactamente.
Bien. Y la síntesis de proteínas. Y la síntesis de proteínas. Y bueno, y eso era lo que después teníamos acá lo que sucedía, ¿no es cierto?, un poco más específicamente en el músculo y en el hígado, que son los lugares donde se deposita el glucógeno, ¿no es cierto? Me estaría estimulando, en definitiva, a través de esas proteínas de respuesta a insulina, me estaría estimulando la glucógeno sintetasa o glicógeno sintetasa, y esta a su vez me estimularía la síntesis de glucógeno. Claro. ¿Vamos? Sí. Bueno, si entienden bien esto de los tejidos que dependen de insulina y los que no, los que son independientes. Bueno, y de ese modo la insulina, fíjense que en general es una, ¿qué dirían ustedes? ¿Que es una hormona anabólica o catabólica? Anabólica. La insulina anabólica. Anabólica. Catabólica sería Anabólica, el fíjense glutagón. que estimula todos los procesos de qué tipo. De síntesis. De síntesis. Sí, muy bien. Exactamente. Catabólico sería el glucagón. El Claro. glucagón es catabólico. Perfecto. Y vamos a ver después, vamos a ver todas las otras enzimas que son también catabólicas. Bueno, eso sería, digamos, en general. Deberían, digamos, básicamente en esa pregunta deberían aplicar todo lo que está en esta presentación, ¿no? Que yo se les mandé. Claro, profe. Igual en sí, en lo que explicó usted, estaría resolviendo la situación 1 y la situación 2, que es la que me tocó a mí. La situación 2 es ¿cuál? La de... cuando el ayuno de 48 horas. Ah, claro. Sí, sería la situación 1 de la guía, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, ahora después vamos a ver esa situación, digamos, de ayuno. Otra cosa importante es eso de la activación que está acá en esta diapo, que es la activación de la lipoproteína lipasa, acuérdense. En el hígado también promueve la síntesis de lípidos hepáticos. Los triglicéridos, que acuérdense que esos triglicéridos el hígado los puede exportar utilizando las VLDL, ¿se acuerdan? Las Very Low Density Lipoproteins. Bueno, esto, fíjense que después ya es más un repaso de cosas del metabolismo intermedio, que son cosas que, bueno, ya hemos visto, ustedes del parcial pasado. Deberían conocer, ¿no? Y lo que nos quedaría por ver, pero ya, digamos, dejaríamos para la próxima clase. En todo caso, yo les voy a dar como consigna, o menos los que tienen eso, hacer un diagrama de todas las hormonas, como que yo he elaborado acá, ¿no es cierto? Un diagrama con todas las hormonas que participan durante el ayuno prolongado. Ahí van a tener que ver otras, aparte del glucagón, van a tener que ver otras hormonas. Vamos a ver que participan hormonas de crecimiento, las catecolaminas, el cortisol, las hormonas tiroideas, y ver cómo participa, cuáles son las funciones metabólicas de cada una de esas hormonas. Los estimulantes beta-adrenérgicos. ¿Sí? Y después nos quedaría por ver, que yo calculo que ya en la próxima, el jueves no vamos a tener clase, pero en la próxima clase, que será el otro martes, vamos a ver eso y vamos a ver el problema 2 de la guía, que es el problema de diabetes. Y ya con ese terminaremos esta primera parte que tiene que ver más con el metabolismo intermedio, ¿no? Después vamos a ver Profe, el crecimiento, de estrés y regulación y demás. Sí, te escucho, Fede. En el tema de la diabetes, la diabetes se producía por la disfunción de las células beta que secretan la insulina en sí, en el páncreas. Sí. Podés tener un problema, sería ese, digamos, una disminución de la producción de insulina por algún daño en las células B productoras de insulina, o podés tener alguna resistencia, es decir, que vos tengas insulina, pero las células no respondan bien a la insulina.
sería lo que se conoce como resistencia a la insulina. Es decir, tenés insulina, pero las células no responden y por ende la glucemia te aumenta. ¿Y por qué no responderían las células, profe? Y no se conoce bien, algún problema en los receptores, probablemente. Y que ahí vamos a tener que hablar de dos tipos de diabetes, un diabetes 1 y diabetes 2, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La tipo 1 es la que es la insulino dependiente, también se conoce como diabetes juvenil. En esa tenés directamente, no tenés más células beta, o sea que no tenés insulina. El organismo no produce, por eso también es insulino dependiente, porque la única manera de tratarlo es administrándole de manera exógena insulina. Y después tenés la diabetes tipo 2, que es más un problema de tipo metabólico, que se da generalmente, hay una predisposición genética, pero se da en individuos, tanto en animales como en humanos, porque es más común, ¿no? Pero también se da en animales, que se da en individuos que están con sobrepeso, que son sedentarios, que toman, qué sé yo, toman alcohol, fuman, que tienen muchos factores de riesgo. Entonces ese es más como un síndrome metabólico que va acompañado por inicialmente por una resistencia a la insulina, que luego se puede transformar en una diabetes. Esa, en sus estadios iniciales, puede ser tratada con medicamentos por vía oral, ¿no es cierto? Pero eventualmente, si no se corrige a tiempo, puede terminar con un individuo que sea insulino dependiente, o sea que se tenga que inyectar insulina, ¿no? Para mantener los niveles de glucosa. Pero ya lo vamos si no es tratada a tiempo. Claro, exactamente. Actualmente muchos hablan de, no sé, seguramente han escuchado hablar de prediabetes son individuos que en general tienen problemas, tienen una dislipemia. Una dislipemia quiere decir que hay un problema, o sea, tienen problemas con los lípidos, colesterol alto, triglicéridos altos. Son individuos que en general son sedentarios. Contribuye también el estrés, ¿no es cierto? Situaciones estresantes, el estrés crónico, que también es bastante común en nuestra época y quizás en esta época de pandemia más razón. Problemas alimenticios, que comen con dietas desbalanceadas, están excedidos de peso, eventualmente fuman, toman alcohol. Todas esas cosas son factores, ¿no es cierto? Y con un individuo que tiene una predisposición genética a esa condición, empieza con problemas le hacen la prueba de la glucemia, la tiene un poco alta, le hacen una curva de glucemia y también le da como una curva normal, ¿no es cierto? Quiere decir que es como que las células no están respondiendo bien a la insulina. El páncreas todavía tiene capacidad de producir, tiene resto. Es más, inicialmente produce más insulina. Eventualmente eso con el tiempo, las células pancreáticas es como que se agotan. Por estar tanto tiempo produciendo insulina en exceso, llega un punto que las células se agotan, se dañan, y ya ahí podés pasar a una diabetes 1. Claro. Eso con el tiempo. En general, digamos, individuos que tienen la glucemia elevada durante mucho tiempo, durante el día, y muy alta la glucemia, eso hace que las células del páncreas estén exigidas, ¿no es cierto?, trabajen en exceso. Y eso eventualmente te puede llevar a una destrucción, ¿no es cierto?, de las células. También, digamos, por ese lado, hay que cuidarse un poco de los niveles de la glucemia, es decir, comer. Por eso, alimentos que tienen muchos hidratos de carbono te promueven mucho la liberación de insulina. Y bueno, también es algo que también te lleva al exceso a la obesidad, ¿no? Al exceso de peso. Porque acuérdense que la insulina te promueve la síntesis de grasa, ¿no? A partir de hidratos de carbono. Entonces, por eso las dietas, hay también todo como una tendencia a no consumir muchas harinas refinadas, azúcar, ¿no es cierto? Tratar de limitar lo más posible todos esos tipos de alimentos que tienen mucha harina, mucho azúcar, justamente por eso, porque por un lado te estimula mucho la síntesis de la liberación de insulina, con lo cual
aumentás la deposición de grasa, y por otro lado también te mantiene niveles altos de insulina, altos de insulina y también de glucosa elevados a nivel de sangre, lo cual que con el tiempo te estaría exigiendo mucho el páncreas, ¿no? Y eventualmente te podría llevar a un daño. Obvio que eso no ocurre de un día para otro, ¿no? Es un proceso que lleva años, ¿no? Así que bueno, esa es una en general, ¿no? Pero ya vamos a hablar un poco más, bueno, hablaremos nuevamente de estos temas cuando veamos el problema 2 de la guía, que es justamente de diabetes. Ahí vamos a hablar un poco más y sistematizar un poco más el conocimiento de esto. Pero es una enfermedad muy, muy actual. Y en los animales domésticos, si bien no es tan común, también se da, ¿no es cierto? Eso ustedes habrán visto. Animalitos perros sobre todo, y algunos gatos que son, obviamente, tienen que descartar otros problemas hormonales quizás, o algún otro problema, alguna otra condición médica. Pero bueno, son esos animales que no hacen nada de actividad física, que tienen sus años, comen mal, que por ahí el dueño les da muchos dulces, por ejemplo, hidratos de carbono, mucha grasa. Y son animales que ustedes lo ven y están obesos y tienen algo similar a lo que sería el síndrome metabólico, ¿no es cierto?, que se da en humanos. Así que también, digamos, son condiciones que también se pueden de algún modo replicar de manera similar en animales, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa?